Buen día, hermano Edson. Buen día a cada hermano, a cada hermana que aquí estamos en este tercer día de nuestra reflexión. Es un placer otra vez estar aquí con ustedes y seguir platicando sobre esta temática tan importante de una vida religiosa que se quiere poner en el sendero sinodal. Me gusta la expresión sendero porque sendero indica un hacer el camino junto. El camino no está hecho, lo vamos haciendo en la medida en que caminamos. Y esto es muy importante porque no tenemos un camino ya listo, que es solo entrar en él y seguir. Hay que ir experimentando con nuestros errores y nuestros acertos y ahí vamos construyendo este camino. Como lo había ya anunciado en el primer día, y ayer lo retomé, esto es el tercer paso de esta reflexión. En el primer día intentamos situar la problemática sinodal, porque tenemos que hablar de sinodalidad, porque es importante hablar de sinodalidad, y que esto implica, es todo un cambio en el modo como pensábamos. Me gusta la palabra imaginario, porque nosotros nos movemos mucho más por imágenes do que por conceptos, por definiciones. Y hacer este paso de una iglesia piramidal, jerárquica, a una iglesia comunitaria, pueblo de Dios, circular, a donde todos los hombres y mujeres tengamos la posibilidad de ejercer todas las funciones y servir a todos y a todas en todas las formas. Este es el gran deseo. Y ayer, entonces, en el segundo momento de nuestra reflexión, señalábamos algunos elementos, algunos puntos que es importante tener presente o que nos pueden ayudar cuando pensamos en sinodalidad. Y el 12º tal vez sea el más importante, que es esperanzar. O sea, no quedarse apenas esperando que esto acontezca, pero ponerse a camino junto con los otros, como lo decía Paulo Freire muchas veces en su vida, y en aquel texto que yo los dejé ayer. Y hoy entonces, en el tercer día, mi intención es hablar de cómo la vida religiosa en concreto, en uno de sus puntos fundamentales, una de sus estructuras, puede vivir este reto, este desafío, ese espíritu de sinodalidad. Y es en el voto de obediencia. O sea, cómo pensar la obediencia en la perspectiva sinodal. Y aquí otra vez nos ayudar con mucho de lo que el Papa Francisco nos pone en sus escritos y en sus hablas y en su modo de actuar. ¿Y por qué esto es importante? Porque la obediencia es una temática muy sensible. Es muy sensible y es una de las más difíciles de vivir. Y ella está íntimamente ligada a la cuestión de la sinodalidad, o sea, el modo como administramos la vida en comunidad. Y esta temática es todavía más sensible porque la libertad es uno de los elementos fundamentales de la cultura moderna. Yo puse ahí esta imagen de la Revolución Francesa, la imagen de la libertad que guía el pueblo. Es una imagen clásica y que nos llama la atención sobre una de las formas de la modernidad, que es la modernidad burguesa o la modernidad liberal, como la llamamos, que es simbolizada por la Revolución Francesa, pero que podría ser simbolizada por tantas otras revoluciones que aconteceron aquí en Occidente en los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, y que ponían las tres palabras, si las puede poner el próximo slide, libertad, igualdad y fraternidad. Y si miramos el ideario, la ideología
de la Revolución Francesa, la ideología liberal, la libertad es la condición para que la igualdad y la fraternidad sea posible. Claro, cuando los burgueses hicieron su revolución en Francia y en otros países, pensaban la libertad como todo lo que acababa con el mundo moderno, medieval, feudal, a donde los nobles de la iglesia tenían el poder. Pero este eje es fundamental y entró en la cultura de Occidente. Hoy es imposible pensar en esa cultura sin eh, este elemento fundamental que es la libertad. Pero es bueno siempre recordar que el hermano genio, la hermana genia de la revolución burguesa, o sea, la revolución comunista, la revolución socialista, el marxismo, también tiene la libertad como su objetivo último. Los que leyeron a Karl Marx saben que lo que él deseaba era el reino de la libertad, en que el trabajo ya no sería una imposición de la necesidad de supervivencia o de la dominación de otra persona. Ser libre en la concepción marxista es trabajar sin restricciones externas, simplemente como una expresión de subjetividad creativa. O sea, en el fondo, en el más profundo de la cultura occidental, está el deseo de libertad. Sea en una versión, sea en otra, pero todos los cambios, podríamos casi decir que todos los cambios en todas las sociedades de Occidente se dieron a partir de esta gran motivación de la búsqueda de libertad. Y tenemos que convivir con ella, pero es bueno preguntarse cómo la Iglesia convivió con este elemento fundamental de la cultura occidental. Vamos para la imagen siguiente, que ahí está una figura que no nos es muy conocida, por lo menos la imagen, que es Pío IX, el Papa Pío IX, que fue el Papa del siglo XIX, que tuvo la gran confrontación con la modernidad. Y la Iglesia reaccionó al deseo de libertad de la cultura moderna con autoridad. Autoridad divina, autoridad de la Iglesia, autoridad de los poderes constituidos. O sea, Pío IX en el Sílabus y después en el Concilio Vaticano I representa la postura de la Iglesia delante del deseo de libertad del mundo moderno. No podemos olvidar que la Iglesia siempre se opuso hasta el siglo XIX a la libertad de religión, se opuso a la libertad de conciencia, se opuso a la libertad de prensa. La Iglesia siempre fue contra los derechos humanos, fue contra la democracia, fue contra el comunismo y fue contra todo lo que podría significar una expresión de libertad humana. Y todo lo que olía, tenía sabor a libertad, la Iglesia lo veía como cosa antirreligiosa, era expresión del ateísmo o entonces de herejía. La Iglesia siempre se opuso a la libertad y en cosas así tan pequeñas como impedir que los trenes entraron en los estados pontificios porque podrían traer el deseo de libertad a través de la libertad de comercio. O sea, la Iglesia siempre reaccionó muy fuertemente contra este deseo humano de libertad. Dentro de esta comprensión de la Iglesia, vamos para la imagen siguiente, la vida religiosa era presentada como estado de perfección y en tanto que estado de perfección, la noción de obediencia, de autoridad, era llevada a su nivel máximo. La obediencia perfecta era la entrega absoluta de la voluntad de uno en las manos del superior o de la superiora que recibió la autoridad de Dios. La autoridad era representada apenas y solamente en la vida religiosa en este sentido vertical, de arriba para abajo. Al igual que en la Iglesia, dicha representación obedecía a diferentes niveles jerárquicos, desde el ministro general hasta el superior local.
Cada uno en su propio escalón, a través de sus decisiones, emanaba a sus súbditos la voluntad divina. La obediencia ciega era vista como la virtud por excelencia del religioso y de la religiosa. Esto perduró para nosotros hasta el Concilio Vaticano II. Esta comprensión de iglesia y dentro de ella la comprensión de libertad y el modo como la iglesia se manejaba con el mundo moderno. El Vaticano II, en sus varios documentos, en sus varias expresiones, incorporó, rescató este elemento fundamental de la cultura moderna occidental. Pero ahí viene la pregunta: ¿cómo vivir la libertad, que es un deseo humano, dentro de esta nueva comprensión de iglesia y dentro de esta nueva comprensión de vida religiosa propuesta por el Vaticano II? La Perfecta Caritatis afrontó este tema y lo trató de una forma que hasta hoy tendríamos que rescatar. Hasta en estos días varias veces nos estamos refiriendo al Concilio Vaticano II, un acontecimiento de 60 años, pero que no lo llevamos a serio, todavía no logramos implementarlo, porque en la Perfecta Caritatis ya están presentes elementos fundamentales para pensarnos la vivencia de la obediencia en una perspectiva sinodal. Ponemos la siguiente presentación. En el número 14, la Perfecta Caritatis trata de lo que es la obediencia. Es una cita un poco larga y la pueden ir leyendo los que pueden leerla, pero muy interesante, porque en ella están presentes varios elementos que podemos considerar para repensar la obediencia en una forma sinodal. La Perfecta Caritatis, ella deja de lado aquella comprensión vertical de obediencia y empieza a pensar la obediencia en un sentido circular, en un círculo complejo de relaciones, a donde ya no hay apenas dos elementos, el superior y el religioso o la religiosa, pero se pone todo un círculo de relaciones para pensar o repensar la obediencia. La primera relación, que es fundacional de todas las otras, es la relación que se establece entre el consagrado y Dios. Dice la Perfecta Caritatis, como lo pueden leer: a través de la profesión de obediencia, los religiosos ofrecen la oblación plena de su propia voluntad como sacrificio de sí mismos a Dios, y por él se unen más constantemente y seguramente a la voluntad divina salvífica. El modelo de obediencia propuesto por la Perfecta Caritatis es Jesucristo, que vino al mundo para hacer la voluntad del Padre, como lo podemos leer ahí, tomando la forma de esclavo, es decir, uno que no tiene voluntad propia, pero que hace la voluntad de su Señor. En esta relación, bajo el impulso del Espíritu Santo, los superiores se establecen como vicarios de Dios. Los superiores no son Dios, ellos son vicarios de Dios. El detalle es que la función del superior no es mediar en la relación entre el religioso y Dios, como se pensaba antes en un imaginario vertical. La función del superior, de la superiora, es ayudar a los hermanos y hermanas a hacer lo que hizo Jesucristo. Sirvió a los hermanos y entregó su vida para la redención de muchos. Al hacer esto, los religiosos se unen más estrechamente al servicio de la iglesia y buscan alcanzar la medida de la plena edad de Cristo. En esta configuración se establece un segundo polo y una segunda relación: aquellos y aquellas que necesitan del servicio de los religiosos para alcanzar la salvación. De la obediencia a Dios nace la obediencia a quienes necesitan la presencia del consagrado o de la consagrada.
El papel del superior no es decir lo que Dios quiere del consagrado, sino asegurarse de que el hermano o la hermana sea obediente a la misión que el Padre le ha confiado. Así, en la obediencia, además de escuchar la voz de Dios, es necesario estar atento a las voces que claman desde la humanidad y desde la creación y obedecerlas, porque en ellas también se encuentra la llamada de Dios. La misión de servir a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo se lleva a cabo en el espacio eclesial en que vive el religioso. Puede pasar la siguiente pantalla, por favor, porque ella ya indica un otro punto muy importante y que es un elemento fundamental de la comprensión de obediencia y de la perfecta caritatis. En el final del número 14, dice que los capítulos y consejos cumplen fielmente la función que se les ha encomendado en el gobierno y en el modo que respectivamente les es propio, realicen la participación y preocupación de los miembros en pro de toda la comunidad. O sea, puede pasar la siguiente pantalla. Si miramos el modo como Perfecta Caritatis presenta la obediencia, hay una serie de polos, 5 polos, yo diría, que se relacionan entre sí con el único deseo de ayudar al religioso y la religiosa a hacer la voluntad de Dios. Yo dejé la imagen con las palabras en portugués porque ahí ya la tenía pronta, pero creo que se puede entender este complejo de relaciones que componen la obediencia. O sea, hay un círculo, un sínodo, podríamos decir, de relaciones a donde está el consagrado, la consagrada, está Dios, está el capítulo, consejo de la comunidad y está la misión, la iglesia, que es el espacio a donde el religioso, la religiosa realiza su misión, o el mundo, el lugar de donde vienen los llamados del Espíritu para que nos pongamos a servicio de Dios. Y es en este complejo de relaciones, de va y viene, que se realiza, se vive la obediencia. La función o la misión más difícil de todas aquí es la del superior, de la superiora, porque él tiene que estar atento a todos esos llamados para ayudar a los hermanos y hermanas a que realicen la última significación de la vida de la consagración, que es estar a servicio de Dios en los hermanos y en el mundo. Entonces, antiguamente, en el modelo antiguo, ser superior era la posición privilegiada. En el modelo nuevo del Vaticano II, ser superior, ser superiora, es la misión más difícil, porque tiene que estar atento. Cuando hablamos en obediencia, la palabra indica la capacidad de escuchar. En una visión vertical de la obediencia, se pensaba que el hermano, la hermana, el consagrado, la consagrada tenía que estar atento a la voz del superior. En la propuesta de la perfecta caritatis, ¿quién tiene que estar con el oído muy atento? Somos todos y todas, pero más que todos, es aquel que es encargado por la comunidad de estar atento a las múltiples voces que nos llaman para hacer la voluntad de Dios. La voz de cada consagrado, la voz de Dios, la voz de la comunidad a través del capítulo, a través del consejo, y la voz de la iglesia y la voz de la realidad que nos llama. Entonces son las múltiples voces a que el superior y la superiora deben estar atentos. Pero nunca lo hace solo, lo hace siempre en comunidad, en comunión con todos los hermanos y con todas las hermanas. Yo quise traer presente esta parte de la perfecta caritatis apenas para llamar la atención y para decir,
Cuando estamos hablando en una vida religiosa sinodal, cuando estamos hablando en una obediencia sinodal, no estamos haciendo nada de nuevo. Estamos sencillamente intentando poner en práctica aquello que ya el Vaticano II nos pedía, una necesaria renovación de la vida religiosa, no más siguiendo el modelo de una iglesia jerárquica, mas siguiendo el paradigma de una iglesia pueblo de Dios, a donde todos y todas son responsables. Por eso, retomar con mucho cuidado, retomar con mucha atención la perfecta caritatis y en ella este número 14, es muy importante, es necesario y nos ayuda a mirar cuánto todavía tenemos que caminar para adelante para poner en práctica aquello que ya se decía, se hablaba hace 60 años. Y solo para terminar esta pequeña parte sobre la perfecta caritatis, una frase más, por favor, la pantalla siguiente, que es el número 92 de la perfecta caritatis, que es muy bonito y que deberíamos siempre tenerlo presente cuando pensamos y hablamos en obediencia. Cuando dice que en la fraternidad animada por el Espíritu Santo, cada uno establece con el otro un diálogo precioso para descubrir la voluntad del Padre. O sea, obediencia no es descubrir la voluntad del superior o de la superiora. Obediencia es descubrir la voluntad de Dios Padre y uno no lo hace solo, pensando apenas en su intimidad. Lo hace en diálogo con los hermanos y las hermanas. Cada uno establece con el otro un diálogo y todos reconocen en quien preside la expresión de la paternidad divina y el ejercicio de la autoridad recibida de Dios al servicio del discernimiento y de la comunión. O sea, la autoridad del superior, de la superiora, no es para que los hermanos y hermanas hagan su voluntad, la voluntad de él o de ella, pero para el discernimiento y la comunión de toda la comunidad. Entonces, ese número 92 también nos recuerda esta forma sinodal de vivir la obediencia, de buscar la voluntad de Dios Padre. No es cada uno solito, no es cada uno en su individualidad y su conciencia interior, pero es en el diálogo con los hermanos y las hermanas y en el diálogo con aquel que fue establecido para ayudar en el discernimiento de la voluntad de Dios. Entonces, después de haber recordado que el Vaticano II, perfecta caridad, ya nos ponía, ya nos pedía esta dinámica sinodal para la vivencia de la obediencia en la vida religiosa, vamos a dar un pasito más, para más cercano, para pensar la obediencia dentro de la propuesta del Papa Francisco de una iglesia en salida. Es una propuesta muy desafiadora, muy interesante, que muchos de nosotros nos identificamos con ella. Y claro, todos saben que el Papa Francisco hasta el momento no escribió ningún texto específico sobre la vida religiosa consagrada. Varias veces habló sobre la vida religiosa consagrada, pero muchas veces de manera informal. Pero eso no importa, no es lo más importante, porque nosotros no nos pensamos, los religiosos, religiosas, no debemos pensarnos como alguien especial dentro de la iglesia. Ya no somos un estado de perfección, o no nos pensamos más como estado de perfección, nos pensamos como caminantes en medio del pueblo de Dios, viviendo nuestra consagración de manos dadas con todos los demás y hermanos y hermanas. Entonces, lo que podemos hacer es buscar en los textos del Papa Francisco, en el magisterio del Papa Francisco, algunos elementos que nos ayuden a pensar el voto de obediencia en esta perspectiva sinodal. Yo busqué y encontré 4 que creo son muy importantes y muy interesantes.
El primero de ellos es el que está ahí en la pantalla y es muy interesante que es, y él reviene a esto desde la Evangelii Gaudium hasta los últimos documentos, cuando él nos pide para dejar de lado la autorreferencialidad. Y lo piden muchas veces, es una constante, porque el gran peligro para la iglesia es encerrarse dentro de sus muros y mirar apenas para su ombligo. Yo cuando oigo la palabra autorreferencialidad, es una palabra difícil hasta de pronunciar, pero hay otra palabra otra imagen muy sencilla, mucho más fácil de decir, que es autorreferencialidad. Es mirar apenas para el propio ombligo, entonces como hacen los perros en veces, querer comerse la propia cola. Este dibujo que ahí está es el símbolo que se usa para la autorreferencialidad. Y el Papa Francisco dice que ese es un gran veneno para la iglesia. Desde la Evangelii Gaudium, él habla de esto, cuando habla de la mundanidad espiritual. Podríamos haber puesto aquí la mundanidad espiritual en la Evangelii Gaudium 93, que es la tentación de encerrarse en sí mismo y se presenta de dos formas, dice él. Dos formas que pueden parecer contradictorias, el gnosticismo y el pelagianismo. Cuando el gnosticismo es cuando la persona se cierra, se encerra en la inmanencia de su propia razón y de sus sentimientos. Y el neopelagianismo, dice él, es el modo autorreferencial y prometeico de quien en el fondo solo confía en su propia fuerza y se siente superior a los demás por cumplir determinadas normas o por ser irreductiblemente fiel a un determinado estilo católico propio del pasado. En ambas las formas, sea el gnosticismo, sea el neopelagianismo, esta oscura mundanidad se manifiesta en muchas actitudes aparentemente opuestas, pero con la misma pretensión de dominar el espacio de la iglesia. La lucha por el poder, por decidir quién manda, se convierte en el único objetivo de quienes viven centrados en sí mismos y son incapaces de escuchar la voz de Dios. En la misa de clausura del Sínodo para la Panamazonía, el Papa Francisco, de una manera contundente y clara, lanzó una exhortación contra esta autorreferencialidad y la llamó con un nombre que es muy expresivo y que para nosotros en la vida religiosa nos debe hacer pensar. Él la llamó con la siguiente expresión: la religión del yo. La religión del yo. Y así la definió. La religión del yo continúa hipócrita con sus ritos y sus oraciones. Muchos de sus practicantes son católicos, se confiesan católicos, pero se han olvidado de ser cristianos y humanos. Se han olvidado del verdadero culto a Dios, que siempre implica amor por los demás. Incluso los cristianos que rezan y van a misa los domingos son seguidores de esta religión del yo. Podemos mirar dentro de nosotros mismos y ver si alguien para nosotros es inferior, desechable, incluso solo en palabras. Oremos por la gracia de no nos considerarnos superiores, de no nos juzgarnos justos o de volvernos cínicos y vilipendiados. O sea, la autorreferencialidad se cierra a la trascendencia de Dios y se cierra a la realidad de los hermanos y hermanas, y se encierra en su propio mundo interior o en su mundo de poder que pretende dominar a todo y a todas. ¿Cuál es el camino para salir de la religión del yo? Pasemos a la próxima pantalla.
El camino para superar la religión del yo o la autorreferencialidad es el servicio al otro como camino de felicidad. Y el Papa Francisco lo ha demostrado no apenas por palabras, sino por acciones, por gestos. El lavado de los pies que lo hizo desde la primera Pascua y lo sigue haciendo todos los años, y no a cualquier uno, sino a personas que están entre las más marginadas de la sociedad romana, italiana y europea. Es simbólico de este modo de ser que supera la autorreferencialidad. Escuchar la voz del otro, dice el Papa Francisco, es el primer paso para superar la autorreferencialidad. Y este otro es Dios y es aquel que está caído a la orilla del camino. Jesús mismo, en el episodio de las bodas de Caná, es el modelo de la escucha que se transforma en servicio. Para los religiosos, ponerse al servicio del otro es hacer suyo el camino kenótico del Hijo de Dios, que para nuestra salvación asumió la condición humana. Esta aparente degradación de hacerse humano y de hacerse esclavo no conduce a la negación de la libertad, este gran valor de la sociedad moderna. Todo lo contrario, rebajarse conduce a la realización personal y al gozo evangélico del religioso como consecuencia del camino de la humillación con Jesús, como lo recordábamos ayer. Es hacer nuestros los sentimientos del mismo Señor Jesucristo, como le recordaba Pablo a los filipenses. Citando el documento de Aparecida, el Papa recuerda que de hecho los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad del margen y se enamoran de la misión de comunicar la vida a los demás, y que la vida alcanza y madura cuando se da para dar vida a los demás. La vida alcanza su plenitud y su madurez cuando se da a sí misma para dar vida a los demás. En la vida religiosa consagrada, este logro es consecuencia del voto de obediencia por el cual los religiosos, las religiosas ponen su vida en manos de Dios para servir a los necesitados de vida. Vamos al tercer paso de estos 4 que podemos encontrar en los textos del Papa Francisco. Y el tercer camino para hacer de la obediencia una obediencia verdaderamente sinodal es ponerse y vivir la tensión entre la observancia y la profecía. Y cuando yo estaba trabajando en esto, encontré esta imagen muy interesante. La imagen que el Papa Francisco utiliza para hablar de esto es la imagen de la visita, o sea, cuando María y José van con el niño Jesús al templo para la presentación, como era obligatorio por las leyes judías, y ahí encuentran Simeón y Ana. Es el encuentro de una pareja de papá y mamá jóvenes con un niño y una pareja de ancianos. Y en esta imagen, el Papa Francisco, en la homilía de la 15ª Jornada Mundial de la Vida Religiosa, cuando él utiliza esta imagen, él dice que tanto la pareja de jóvenes, María y José, como la pareja de ancianos, Simeón y Ana, ambos están en el texto de Lucas, poseídos por el Espíritu Santo. O sea, una pareja representa la novedad y la otra pareja representa la tradición, dice el Papa. María y José con el niño representan la novedad y Simeón y Ana representan la tradición del Antiguo Testamento delante del Nuevo que supera la ley, pero no niega la ley. Y ambos son presentados por Lucas como poseídos por el Espíritu Santo. Y en eso el Papa Francisco mira que entre la tradición y la novedad, entre la observancia y la profecía, no hay contradicción.
Y es importante que tengamos esto presente porque muchas veces en nuestras comunidades surgen tensiones en la obediencia entre los hermanos y las hermanas que quieren la renovación y los hermanos y hermanas que se apegan a la tradición. Pero, ¿qué es la tradición? Tenemos que diferenciar tradición de tradicionalismo. La verdadera tradición, ella busca en los orígenes de nuestras experiencias fundacionales. Y cuando vamos al origen de nuestras experiencias fundacionales, siempre encontramos algo que en aquel tiempo fue nuevo y que con el tiempo puede haberse tornado viejo. O sea, cómo depurar nuestra historia para volver al origen, para que podamos hacerlo otra vez nuevo en nuestro tiempo. En 2014, en esta Jornada Mundial de la Vida Religiosa, el Papa Francisco dijo lo siguiente: en la vida consagrada vivimos el encuentro entre jóvenes y ancianos, entre observancia y profecía. No los veamos como si fueran dos realidades opuestas. Al contrario, dejemos que el Espíritu Santo anime a ambos. Y el signo de esto es la alegría de observar, de andar en una regla de vida, y la alegría de ser guiados por el Espíritu Santo, pero nunca rígidos, nunca cerrados, pero siempre abiertos a la voz de Dios que habla, que abre, que guía y que nos invita a caminar hacia el horizonte. Muchas veces en nuestras comunidades, cuando pensamos en caminar juntos, luego nos viene lo que algunos llaman conflictos de generaciones o conflictos generacionales. Creo que es una expresión mal puesta. Tal vez el conflicto sea entre lo novedoso y el tradicionalismo, que son dos enfermedades de la novedad y de la tradición. Tenemos que hacer la distinción entre tradición y tradicionalismo y entre novedad y novedoso. Vamos para la cuarta y última de esta sesión que me inspira a partir de los textos del Papa Francisco para vivir una obediencia en la perspectiva sinodal, que es lo que yo llamo una obediencia itinerante y misionera. Cuando habla de eso, el Papa Francisco es muy duro, es muy pesado, porque él dice que cuando el religioso y religiosa deja de caminar con Jesús, para esto somos llamados a caminar con Jesús, y empezamos a apegarnos, a aferrarnos a lugares, a personas, a cosas, a posiciones, y dejamos la itinerancia, dejamos de seguir a Jesús, de imitar a Jesús. A esta tentación de apegarnos a lugares, a personas, a cosas, a posiciones, a estructuras, a instituciones, a obras, el Papa le llama de relativismo práctico. Relativismo es una expresión pesada. Cuando todo vale, cuando no tenemos más un punto de referencia principal, todo es relativo, todo puede y todo vale la misma cosa. Muchos religiosos caímos en el relativismo práctico, que es mucho más peligroso que el relativismo doctrinal, porque tiene que ver con las elecciones más profundas y sinceras que determinan una forma de vida concreta. Es actuar como si Dios no existiera, decidir como si los pobres no existieran, soñar como si otros no existieran, trabajar como si los que no recibieron el anuncio no existieran. Esto lo dice el Papa Francisco a los agentes de pastoral en el Evangelii Gaudium número 80. Pero esas palabras son mucho más pesadas, son mucho más duras para nosotros religiosos y religiosas que hicimos la consagración de poner toda nuestra vida al servicio del reino de Dios.
cuando dejamos de ser itinerantes, dejamos de ser misioneros, cuando la itinerancia y la misión nos ponen miedo porque nos apegamos, nos aferramos a un espacio de tranquilidad, la vida religiosa se acaba. El único antídoto contra el veneno es la obediencia a la voz de Dios y la obediencia a la voz de los pobres, y para que podamos retomar nuestro entusiasmo misionero y podamos retomar la itinerancia que es típica de la vida religiosa. Entonces, en los textos del Papa Francisco, yo encuentro esos 4 puntos que nos pueden ayudar a pensar la obediencia y la vida religiosa en esta perspectiva sinodal, de juntos ponernos a camino, empezando por la dimensión personal, superar la autorreferencialidad, pero no solo en nosotros, pero hacerlo junto con los otros para obedecer a Dios y para ponernos a camino. Y después de esos 4 puntos, me gustaría señalar otros 4 puntos. Y esto yo lo saco del contexto del Sínodo para la Panamazonía. Creo que ahí hay varias inspiraciones que nos pueden ayudar a pensar esta dimensión. La primera de ellas, y creo que la primera en importancia, pero todos son importantes, pero la puse aquí porque me parece que ella es fundante, que es escuchar el Espíritu. Si miramos los 2 textos, tanto el texto final de la Asamblea Sinodal como el texto de la querida Amazonía, los 2 señalan, principalmente el texto final de la Asamblea en el número 38, que hay 4 lugares a donde el Espíritu habla. Y cuando yo estaba pensando en esto, me acordé de aquello que ya estaba dicho allá en la Perfecta Caritatis, a donde el Espíritu de Dios habla. El documento final de la Asamblea dice que el Espíritu de Dios habla en la palabra de Dios. O sea, tenemos que escuchar la palabra de Dios, ponernos a la escucha de la palabra. El Espíritu habla en el grito de los pueblos. Yo puse en el singular, pero podríamos ponerlo en el plural. El Espíritu habla en el grito de los pobres y el Espíritu habla en el grito de la creación. Son los 4 lugares a los cuales, los 4, yo pienso lugar teológico, las 4 voces a través de las cuales podemos escuchar la única voz del Espíritu. Los 3 primeros estaban presentes ya en la Perfecta Caritatis, pero el 4 es propio, es muy típico de este movimiento que estamos haciendo en el momento a partir de todos los apelos de nuestras realidades, no apenas de la Amazonía, pero de todos los ambientes en que vivimos, tanto en el campo como en la ciudad, de escuchar la voz de Dios que clama en la creación. Y esto creo que ya lo estamos incorporando a las escuchas obedienciales que juntos queremos hacer en la vida religiosa. La oración inicial que hicimos hoy, que hermana Azucena nos trajo, es muy representativa de esto. Despertó en nosotros la sensibilidad que algunos llaman ecológica, y es verdad, es una sensibilidad ecológica, pero y yo creo que hay un nombre más justo para nosotros cristianos, que es una sensibilidad para con la creación, porque todas las criaturas son hijos e hijas de Dios. Entonces, el primer paso en el contexto del Sínodo para la Amazonía es escuchar la voz del Espíritu que habla en estos diferentes lugares. Segundo, y ahí viene un otro gran reto junto con este, que es formarse en la práctica de la escucha dialógica. Y es interesante que llama atención para la formación, porque no estamos acostumbrados a una escucha dialógica, o sea, escuchar junto con los otros.
La perfecta caridad ya hablaba de esto, como vimos allá en el número 92, que cuando buscamos escuchar a Dios, nunca debemos escucharlo solos. Debemos siempre escucharlo con la ayuda de los hermanos, de las hermanas. Pero hay un detalle que el Papa Francisco llama la atención en la querida Amazonia, en el número 92. Se trata de reconocer al otro y apreciarlo como otro, con su sensibilidad, con sus opciones más íntimas, su forma de vivir y trabajar. De lo contrario, el resultado será, como siempre, un proyecto de pocos a pocos, sino un consenso de oficina o una paz efímera para una minoría feliz. O sea, cuando escuchamos, nos ponemos en esta escucha dialógica, hay que tener por presupuesto que la verdad puede estar con el otro. Muchas veces escuchamos, pero lo hacemos apenas de mentira, porque cuando escuchamos el otro, no escuchamos la voz del otro, escuchamos nuestra voz. Filtramos la voz del otro. Es muy difícil abrirse a la realidad del otro y dejar que ella se exprese, porque estamos acostumbrados a creer que la verdad está dentro de nosotros mismos. La verdad siempre viene de afuera, viene de Dios, viene del hermano, de la hermana, viene de la comunidad, viene de la creación. Tenemos que formarnos, educarnos en la práctica de la escucha dialógica. Y esta formación la hacemos en lo cotidiano, lo hacemos en el día a día, practicando, practicando, practicando. Es escuchando que se aprende a escuchar. Es limpiando, no los oídos físicos, pero limpiando los oídos espirituales, limpiando los oídos espirituales, de modo a que la voz del otro penetre profundamente en nosotros y nos convierta. Si no somos capaces de escuchar la voz del otro, no hay conversión posible. Tercer elemento. Y ahí yo lo busco en una frase del documento final de la Asamblea del Sínodo para la Amazonía que es muy interesante y muy provocadora. En el número 5 del documento final de la Asamblea, hay una frase que para mucha gente pasa desapercibida, cuando pide una conversión profunda de nuestros planes y estructuras a Cristo y su Evangelio. Una conversión profunda de nuestros planes y estructuras. Porque a mí me parece que esta frase es muy importante e inspiradora cuando pensamos la obediencia. Porque, como decíamos antes, nosotros fuimos educados a pensar la obediencia apenas en una dimensión individual. Precisamos, si queremos, de hecho, hacer este cambio, pensar la obediencia comunitaria. Que los planes y estructuras de nuestras comunidades sean organizados y hechos a partir de un escuchar conjunto de toda la comunidad. Y cuando hablo comunidad, desde la comunidad local hasta la comunidad congregacional o de todo el orden. O sea, que nuestra vida toda en la dimensión personal sí, pero en la dimensión comunitaria refleje esta escucha atenta de la voluntad de Dios y se transforma en estructuras. Cambiar decisiones personales es fácil, depende apenas de una decisión personal, pero cambiar estructuras es mucho más difícil. Las estructuras tienen vida propia. Los sociólogos lo saben muy bien, que si no tomamos conjuntamente la decisión de cambiarlas, ellas se perpetúan al delante de la vida de cada una de las personas. Miremos las estructuras que componen nuestra vida religiosa, nuestras instituciones de vida religiosa. Y vemos que ellas tienen más tiempo de vida
que la vida de un religioso o de la religiosa, y que ellas solo se cambian cuando tomamos juntas una decisión. Para eso sirven los capítulos, para eso sirven las asambleas, pero sí, solo acontecen estos cambios estructurales, primero, cuando nos damos cuenta de ellos, segundo, cuando tomamos juntos la decisión de cambiarlos. Cuarto elemento, que es importante y consecuencia de esto, es que para vivir una vida obediencial en la perspectiva de la sinodalidad, tenemos que cambiar y construir un nuevo estilo de vida comunitario y eclesial. Ayer ya hablamos un poco de esto, pero es importante siempre remarcarlo, porque tenemos que construir un estilo de vida, una dinámica que exprese el respeto a la dignidad y la igualdad de todos y todas dentro de la comunidad, respetando los diferentes carismas, los diferentes ministerios, para que podamos llegar a la alegría de discernir juntos la voz del Espíritu. Y aquí es una cosa muy desafiadora, que es superar lo que yo llamo el pecado del mundo. En la misa nosotros rezamos: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. No rezamos que quitas los pecados del mundo. Rezamos que quitas el pecado del mundo. ¿Qué es el pecado del mundo? Yo diría, es algo parecido con el pecado original. Es aquel pecado que nosotros reproducimos sin darnos cuenta que lo estamos reproduciendo. ¿Quién de nosotros quiere ser racista, por ejemplo? ¿Quién de nosotros quiere ser machista? Pero todos lo somos, porque el mundo es racista, el mundo es machista, y si no nos damos cuenta, introducimos o vivimos o reproducimos dentro de nuestras comunidades este pecado del mundo que nos rodea y toma cuenta de nosotros. Hay que tener la conciencia de crear un nuevo estilo de vida comunitario y un nuevo estilo de vida eclesial, donde todos y todas, en sus diferencias, sean respetados y sean considerados como miembros plenos en toda la vida de la comunidad. Y vean lo que yo dije, que cada uno con sus diferencias y no a pesar de sus diferencias. Que cada uno sea considerado miembro pleno de la comunidad, de todo derecho, con toda responsabilidad, con sus diferentes modos de ser, con sus diferencias, con sus carismas, con sus dones. Y para terminar, el último punto para agregar aquí, que también surge de este contexto del Sínodo para la Amazonía, y que tal vez sea uno de los más decisivos, que es el coraje de crear nuevas estructuras organizativas. Nuestras comunidades de vida religiosa tienen estructuras que son típicas del mundo moderno. La gran mayoría de nuestras congregaciones surgieron del siglo XV hasta el final del siglo XIX, algunas del siglo XX, y son muy marcadas por el hacer y por la centralización y por el control de poder. Y son estructuras que nosotros recibimos, vivimos en ellas y pocas veces pensamos en la posibilidad de cambiarlas. Pero el mundo en que vivimos hoy no es más el mundo moderno, es el mundo postmoderno, es el mundo no más de las grandes organizaciones, es el mundo de las redes, es el mundo de las relaciones, y en veces nuestras estructuras centralizadas, con un altísimo control del poder, no dan respuesta a las necesidades de la realidad. Muchas congregaciones, muchos institutos están haciendo ahora lo que llaman de una reorganización estructural. Y esto es muy importante,
pero en esto siempre hay que pensar si esta nuestra reorganización, ella es apenas un maquillaje, una reforma, o si de hecho se piensa a partir de las nuevas realidades, de las nuevas dinámicas del mundo y de las nuevas dinámicas de la iglesia. En el primer día, uno de los hermanos puso una cuestión en relación al sínodo, que era el sínodo tal vez no pueda ser tan eficaz porque todo el proceso de escucha se basa en una estructura territorial de la iglesia. Y esto es problemático. Y es una provocación que nos hace pensar en el modo como nosotros en nuestras comunidades de vida religiosa nos organizamos. La forma organizacional es posible, da una respuesta suficiente a los desafíos de la forma como la sociedad de hoy se organiza. Hoy o ayer, no sé, yo vi la noticia hoy en la mañana, el Papa Francisco creó la Conferencia Episcopal para la Amazonía. Y es muy interesante esta conferencia episcopal, no más organizada a partir de un país o de una región, pero a partir de un ecosistema. Es una organización eclesial completamente nueva, porque va allá de los límites de un país. Tenemos las conferencias episcopales de Brasil, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, y así por delante. Y ahora el Papa está creando una conferencia episcopal amazónica. Tal vez nosotros también, como religiosos y religiosas, tendríamos que pensar formas de organización no más centradas en lo geográfico o en la actuación, pero a partir de las demandas de evangelización, de misión, de presencia que exigen la realidad. Bueno, era esto que yo había recogido como algunos elementos que tal vez nos ayuden a pensar, yo diría, a esperanzar un poquito más el futuro de la vida religiosa, el futuro de la iglesia, y haciendo una nueva vida religiosa, una nueva iglesia, tal vez podamos poner semillas, yo diría semillas escatológicas de una nueva sociedad. Porque si nosotros en la vida religiosa, en la iglesia, vivimos coherentemente un modo de ser de acuerdo a lo que quiere Dios, estamos ayudando con nuestro ejemplo a transformar la iglesia y a transformar la sociedad. Entonces, muchas gracias por la paciencia de haberme escuchado durante esos 3 días. Muchas gracias por la invitación, por este intercambio, por esta oportunidad de reflexionar un poquito más sobre nuestra vida. Porque cuando hablamos de vida religiosa, muchas veces pensamos en una institución, pero sobre todo vida religiosa somos nosotros, hermanos y hermanas, que en los diferentes carismas, en los diferentes institutos, buscamos ser fieles al llamado de Dios. Muchas gracias y sigamos en unidad, en comunión.